Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a ver algunos cambios introducidos por la Iglesia de Roma en el siglo II. Digo algunos cambios porque son aspectos que no existían en la iglesia primitiva, ni en el primer siglo ocurrieron estas cosas, o se dieron estas enseñanzas, o se practicaron estas costumbres. Veamos, en el siglo II, la tradición enseña que el obispo de Roma llamado Alejandro, que según tal tradición murió alrededor del año 115, incluyó el uso del agua bendita a la que había que añadir sal para purificar las casas cristianas. Este pareciera ser el antecedente más antiguo del uso del agua bendita, aunque sabemos que tal práctica no tiene fundamento bíblico. Alejandro es considerado por la Iglesia Católica como el séptimo papa. Después de Alejandro, según la tradición, el obispo de Roma fue Sixto I, que según la tradición también murió alrededor del año 125. Es considerado por la Iglesia Católica como el octavo papa. Se dice que él instituyó que el cáliz o la copa de la Eucaristía solo debía ser tocado por los sacerdotes, modificando con esto la enseñanza de Jesús de que todos debían participar de los emblemas del pan y del fruto de la vida. Esto hasta el día de hoy a los fieles católicos solo se les da la hostia, pero no se les comparte el fruto de la vida. Seguidamente, según la tradición, el obispo de Roma fue Telésforo, quien murió alrededor del año 137. Se dice que él instituyó la misa de gallo en la medianoche de la Navidad. La composición también del canto Gloria in excelsis Deo, que introdujo la misa de Navidad, y la implantación de las normas sobre el ayuno durante la Cuaresma. De ser cierto, sería el antecedente más antiguo de la paganización, del nacimiento de Jesús y del tiempo cercano al aniversario de su muerte. La Iglesia Católica considera a Telésforo como el noveno papa. Vemos entonces que aparentemente Telésforo fue el que paganizó el nacimiento de Jesús y paganizó también algunos aspectos durante la muerte de Jesús. Del nacimiento a través de la Navidad y en lo relacionado con la muerte a través de la Cuaresma. Como ya vimos, parece que el antecedente más antiguo de la Cuaresma se dio durante el obispado romano de Telésforo. Poco antes de mediados del siglo II, según la tradición, Hermas, hermano del obispo romano Pío I, escribió que el ángel del Señor le mandó que la festividad de la Cuaresma debía concluirse en domingo. Pareciera que así fue tomando más forma la tradición de la Cuaresma, misma que no tiene fundamento bíblico. Con esta base, la tradición enseña que Pío I decretó que la celebración de la Pascua de Resurrección debía ser en el domingo siguiente al plenilunio de marzo. Sobre esta base podemos observar que además de la configuración de la Cuaresma, también podría ser el antecedente más antiguo de la creencia de que Jesús resucitó en un día domingo. Aunque, haciendo un análisis bíblico profundo, la Biblia no dice en ningún sitio que Jesús resucitó en domingo, por lo que la base de tal creencia es extrabíblica. Bueno, si usted dirá, oh, no estoy de acuerdo con eso, creo que Jesús sí resucitó en domingo, bueno, en este mismo canal busque el estudio Jesús no resucitó en domingo. Hay un estudio completo en donde usted puede ver cómo se tomó forma en este asunto de la resurrección de Jesús en domingo y un análisis profundo de las escrituras sobre este tema. Bueno, también según la tradición, Víctor inició en el año 155 como obispo de Roma. En los inicios de su obispado, recibió en Roma a Policarpo de Esmirna, obispo de Esmirna, de quien se dice había sido discípulo de Juan el apóstol y maestro de Irineo de León, con el propósito de establecer la fecha de la celebración de la Pascua. Sí, de la Pascua. Usted dirá, ¿cuál Pascua? Bueno, recuerde usted que Jesús murió en el día de la Pascua.
Y por algún tiempo se mantuvo la costumbre de celebrar la muerte de Jesús en el día de la Pascua. Policarpo y la Iglesia Oriental en su conjunto entendía que la celebración debía realizarse el día 14 del mes de Nisan, independientemente del día de la semana en que cayera. ¿Por qué? Porque el 14 es el día de la Pascua. Estoy hablando de Nisan, que es un mes hebreo. Esta postura, que seguía la tradición juanina y que suponía celebrar la Pascua de Resurrección el mismo día que los judíos, es reconocida como práctica cuartodecimánica y no era considerada por Víctor como correcta, ya que entendía, junto a la Iglesia Occidental, que la Pascua debía celebrarse el domingo siguiente al día 14 de Nisan. Tal parece que Víctor no pudo convencer a Policarpo porque este último basó su postura en que Juan y los demás apóstoles con quienes él había vivido celebraban la Pascua de dicho modo. De ser cierta esta tradición, los orígenes judíos de la iglesia dejaron huella para celebrar el sacrificio de Jesús en el aniversario de su muerte. No es que los cuartodecimanos celebraran la Pascua judía, sino la conmemoración de la muerte de Jesús en la misma fecha de la Pascua judía. Todavía hay iglesias que celebran la Cena del Señor en el día de la Pascua judía. La Iglesia de Dios Séptimo Día es una de ellas. Entre los años 162 al 168, no se sabe con exactitud, murió ejecutado un cristiano llamado Justino. Justino era de origen pagano, practicante de la filosofía platónica y de sincretismo judeo-alejandrino. Dedicó parte de su vida a difundir lo que él consideraba verdadera filosofía. Al final de su vida se instaló en Roma, donde fundó una escuela de filosofía cristiana. Justino escribió acerca de grupos cristianos que se reunían en el día del sol para adorar a Dios. Esta es una mención temprana del cambio paulatino del sábado por el domingo que fueron haciendo los grupos de creyentes no judíos que tenían costumbres paganas. Y esto es lo que realmente terminó ocurriendo. La iglesia originalmente se reunía los sábados para adorar a Dios, pero conforme los paganos fueron entrando a la iglesia y fueron creyendo en Jesucristo, también ellos trajeron sus costumbres. Y el domingo, el día del sol, era en el cual ellos adoraban a su Dios. Pero al creer en Jesús, simplemente lo que empezaron a hacer es que siguieron celebrando en el domingo, pero ahora a Jesucristo. Y así fue como fueron olvidando el sábado como práctica cristiana. En el año 183 murió Teófilo de Antioquía. Según cuenta Eusebio, fue el sexto obispo de Antioquía. De sus escritos se deduce que nació en una localidad cercana al río Éufrates, de familia pagana y que recibió educación helenística. Teófilo se convirtió al cristianismo siendo ya de edad madura. De sus obras se han conservado solamente los 3 libros que componen la obra Autólico. Fue el primero en usar la palabra trías o trinitas para expresar la unión de las 3 personas divinas en Dios, Logos y la sabiduría. Él es entonces el antecedente más antiguo de la doctrina de la Trinidad, lo cual él creyó seguramente por la influencia pagana de sus padres y por la cultura helenista. También creía en la inmortalidad del alma, influenciado por la filosofía griega. Estas enseñanzas pasaron así también posteriormente a ser enseñadas por la Iglesia de Roma y todavía siguen siendo creídas. El asunto de la Trinidad, si usted quiere saber más al respecto, puede usted buscar en este canal acerca de la Trinidad. Hay una sección completa en donde usted puede estudiar sobre este punto. Y también hay uno acerca del alma, un estudio acerca de la inmortalidad del alma, donde usted puede analizar si realmente es el alma inmortal o no. Por esa época también, según la tradición, Eleuterio era obispo de Roma, del año 175 al 189, considerado por la Iglesia Católica como el 14º papa. A él se atribuye la supresión de algunas costumbres hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas, de las cuales los cristianos daban gran importancia.
De ser cierta esta tradición, podía comprenderse que los cristianos continuaron con las prohibiciones de comer carne de animales descritos como inmundos por la Biblia. Es decir, ellos no comían, por ejemplo, carne de puerco, eh, pero fue este obispo romano el que decretó que estas prohibiciones no aplicaban para el cristianismo. Entonces vemos que originalmente la iglesia o los cristianos se abstenían de las viandas inmundas, pero fue la iglesia de Roma la que introdujo esta práctica. También podemos ver que algunos cristianos iniciaron una costumbre que no tiene fundamento en las escrituras. Resulta que algunos empezaron a reunirse para celebrar en los lugares donde estaban sepultados los fieles que habían muerto. Esto ocurría en las catacumbas, que eran lugares subterráneos para enterrar a los muertos. Parece que esta costumbre pudo haber empezado a partir del siglo II, haciendo estas reuniones en el aniversario de la muerte de los fieles o mártires. Este es el origen de la celebración de las fiestas de los santos, conmemorando las fechas de sus martirios. Cuando los cristianos empezaron a reunirse en catacumbas y edificios destinados para el culto, también empezaron las decoraciones con pinturas alusivas a temas bíblicos, dando origen al uso de las imágenes pintadas y esculpidas, llevando a la cristiandad a la posterior violación del segundo mandamiento de los 10 que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto. Este es el segundo mandamiento bíblico, por supuesto. Ahora, si usted busca en los 10 mandamientos católicos, que aparecen en el Catecismo Católico, no son los mismos que aparecen en Éxodo 20. También el pez se convirtió en uno de los símbolos cristianos más antiguos, toda vez que la palabra griega ictis, que quiere decir pez, resultó ser idóneo para utilizar sus iniciales, que nos llevan al significado de Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Ahora, si usted quiere ver por qué el pez se utiliza como un símbolo cristiano, bueno, se originó en el siglo II. Qué gusto estudiar con usted, soy Oscar Mata, espero que podamos seguir estudiando. En la próxima sección vamos a ver algunas corrientes que surgieron dentro del cristianismo en el siglo II, grupos diferentes a los que normalmente había en las iglesias cristianas.